No puedes hacerme esto. Es mi dinero. Este apartamento fue un regalo que te hice. Te lo regalé. Si pudiera valerme por mí mismo, ni siquiera consideraría dividir la propiedad. Pero sabes en qué situación me encuentro. Sabes dónde estoy ahora mismo. Si hubiera podido recuperarme del accidente y retomar mi profesión, las cosas serían diferentes, pero aún no puedo. Tú y yo hemos estado viviendo de mis ahorros. Así que, ¿ahora debo irme a la calle y pedir limosna? Alejandro había intentado apelar a la humanidad de su esposa más de una vez, pero era inútil, sus súplicas no llevaban a ninguna parte. El apartamento es mío, respondía Irina, y no te lo voy a dar. Después de todo, tú me lo compraste. ¿Por qué iba a venderlo? Deberías haber pensado en tu futuro en caso de divorcio. Lo cierto es que Alejandro estaba totalmente de acuerdo con su mujer. No era culpa de ella estar en esta posición. Si hubiera sabido que las cosas resultarían de esta manera, no habría actuado tan precipitadamente, pero no podía cambiar el pasado. Confiaba ciegamente en su esposa y la amaba tanto que estaba dispuesto a poner el mundo a sus pies. ¿Podría haber imaginado Alejandro que Irina resultaría ser tan cruel? Sentía que a la mujer no le importaba en absoluto. No te importo, se lamentaba Alejandro, aunque en el fondo, no esperaba eso de ella. Piensa en ti misma. ¿No te das cuenta de que ese sinvergüenza solo está contigo por dinero y por este miserable apartamento? Por el amor de Dios, él no trabaja en ningún sitio. No entiendo qué puede tener en común con él una mujer educada e inteligente como tú. No eres quien para juzgarlo, replicó Irina, a quien le costaba cada vez más soportar la presencia de su marido bajo el mismo techo. Le hubiera gustado echarlo fuera, pero no podía hacerlo hasta el divorcio. Al menos, Irina no había planeado expulsar a Alejandro antes de entonces y mantenerse a su lado, pero el comportamiento insolente y sin disculpas de su marido la había sacado de sus casillas. Podría haberte echado ya, dijo cuando su marido volvió a hablar del apartamento, pero no lo he hecho. Sin embargo, has decidido tomar la sartén por el mango, así que te diré algo, querida, recoge tus cosas y lárgate de aquí cuando quieras, pero ahora mismo no tienes nada que hacer aquí. Sobre todo porque Kirill lleva mucho tiempo queriendo que vivamos juntos. Ah, ese Kirill, pensó Alejandro para sí, perplejo al ver que su esposa estaba con un gigoló. Por alguna razón, Irina estaba convencida de que Kirill la amaba y no tenía ningún derecho sobre el apartamento. Ella razonaba que era ridículo pensar que él estaba con ella por dinero. Si fuera tan egoísta, se habría buscado una mujer rica, decía Irina. Pero estoy harta de estar aquí. Eso no cambia nada. El apartamento es mío y Kirill y yo viviremos en él. Y tú te vas de aquí. Si no me falla la memoria, te dejaron una casa vieja como herencia. Ve allí y vete. Restaurarás todo allí y vivirás al aire libre. Es bueno para tu salud. ¿Por qué no? Creo que es una opción maravillosa. Alejandro no podía creer cómo había cambiado la actitud de su mujer hacia él después del accidente. Ella lo amaba tanto, lo cuidó hasta que se recuperó, durmió a su lado en el hospital, y luego algo cambió drásticamente. Tanto que, al principio, Alejandro no podía creer que se tratara de la misma Irina que había estado tan entregada a él no hacía mucho tiempo. Siempre había sido un excelente conductor, pero últimamente, se cansaba mucho. Alexander llevaba mucho tiempo acostumbrado a ese ritmo de vida, pero todo tiene un límite, incluso para su reserva de fuerzas. Necesito unas vacaciones, reflexionaba cuando se encontraba solo consigo mismo. Estaba agotado, trabajaba demasiado, y temía que pronto no podría levantarse de la cama por las mañanas. Había trabajado arduamente para conseguir un apartamento, ya había ahorrado lo suficiente y deseaba convertirse en padre. Irina llevaba tiempo planeando tener un hijo, pero no lo lograban. Ella soñaba con que todo estuviera preparado para su baja por maternidad y no tener que preocuparse por ningún gasto material. Soy como un zapatero sin zapatos, se decía a sí misma, ya que durante muchos años había contribuido regularmente al nacimiento de niños pequeños trabajando como obstetra-ginecóloga, un oficio que consideraba el propósito de su vida. Sin embargo, Dios nunca le concedió hijos, y durante mucho tiempo nunca pensó en el matrimonio.
Fue solo después de conocer a Alexander Viktorovich que Irina reconsideró su visión de la vida. Se conocieron en el mismo hospital donde ella había trabajado durante años, y entre ellos surgió una chispa inmediata. Alexander tenía todas las cualidades que cualquier mujer desearía ver en su esposo: era responsable, decidido, amable, sincero, y además, perfecto en todos los sentidos. Tras pasar tiempo con él, Irina se dio cuenta de que se sentía segura a su lado, como si estuviera resguardada por un muro de piedra en su vida. Hubo otros romances en su pasado, pero todos fueron pasajeros. Además, Irina era completamente inadaptada para la vida cotidiana. Aunque ganaba bien, el dinero se le escapaba como agua entre los dedos. Pero Alexander no era así. Él ahorraba dinero con regularidad, hacía planes para el futuro, y aspiraba a más de lo que tenía. Esa determinación fue lo que cautivó a Irina. Sin embargo, antes de conocerla, Alexander nunca se había enamorado con tanta intensidad de nadie. Estoy loco, se decía a sí mismo, soy un hombre adulto, pero me siento como un niño, no puedo pensar en otra cosa que no seas tú. Sentía que el destino le había enviado a Irina para que finalmente comprendiera lo que era el verdadero amor, un sentimiento que le producía una inmensa alegría. Estaba seguro de que su unión era fuerte, sólida y destinada a perdurar. Alexander había planeado casarse a una edad madura, creyendo que estos matrimonios eran más seguros que los que se celebran en la juventud, donde la impulsividad suele prevalecer. Sin embargo, esa misma impulsividad fue lo que lo llevó a un final tan triste. Si hubiera comprendido desde el principio que Irina buscaba facilidad y libertad en su vida matrimonial, difícilmente se habría encontrado en una situación tan complicada. Ya tengo bastantes problemas en el trabajo, solía decir Irina, pero en casa, con mi amado marido, quiero descansar y no pensar en nada. No quería asumir responsabilidades adicionales y parecía estar completamente preparada para las pruebas que le sobrevinieron después del accidente de su marido. Cuidó de Alexander lo mejor que pudo, velando por él hasta que se recuperó, pasando noches y noches junto a su cama en el hospital. Pero cuando finalmente se recuperó, Irina sintió como si todo el tiempo pasado le hubiera robado su vitalidad. Estaba agotada y harta de la situación que vivían. Y aún les esperaba un largo proceso de rehabilitación y recuperación. Los días habituales de trabajo en el hospital fueron reemplazados por largas y monótonas jornadas al lado de su esposo, lo que incrementó su agotamiento y frustración. Para no perder la práctica, Irina decidió trabajar varios turnos durante una semana. Afortunadamente, no tenía que preocuparse por las finanzas, ya que Alexander había ahorrado suficiente dinero para no cargarla con esa responsabilidad en una situación tan difícil. Sin embargo, Irina no se atrevía a contarle a su esposo sobre sus verdaderos sentimientos, por miedo a que su relación se rompiera. Después de todo, habían vivido juntos durante muchos años, y parecía una tontería arruinar una unión tan fuerte. Quizás, si Irina no se hubiera enamorado de ese granuja de Kirill, habría permanecido fiel a Alexander hasta el final, y juntos habrían superado todas las adversidades. Con el tiempo, su marido podría haberse recuperado por completo y volver a ejercer como cirujano, pero el destino quiso que conociera a ese mentiroso que lo arruinó todo. Influenciada por Kirill, Irina destruyó lo que había construido con Alexander, traicionándolo de la manera más cruel. Cuando finalmente se dio cuenta de la magnitud de su error, ya era demasiado tarde. Irina, cegada por una pasión repentina, no pensó en las consecuencias. Aunque había presentado pruebas de que el piso había sido comprado con su dinero, no logró su objetivo. Dios, qué tonta soy, murmuró para sí misma al salir de la sala de audiencias, lanzando miradas furtivas hacia su exmarido y su amante, Kirill. Este, como un perro fiel, esperaba a Irina cerca de la entrada y, tan pronto como ella estuvo libre, los dos se subieron al coche para regresar a su nuevo hogar lo antes posible. Ahora, el piso les pertenecía a ellos, y Alexander no podía hacer nada al respecto. Confiando ciegamente en Irina, Alexander había visto su matrimonio como una mera formalidad, creyendo que su amor era indestructible. Por eso, ni siquiera se preocupó cuando compró el piso a nombre de Irina sin formalizar su relación legalmente. En ese momento, ella misma se sorprendió de su decisión, pero la vida, impredecible como siempre, tomó un giro inesperado. Alexander, ¿y si me pasa algo y descubres que estás esperando un hijo mío?
¿Dónde vivirás entonces?, solía decir ella. No dejaré que mi familia quede sin hogar por ninguna razón. He trabajado duro toda mi vida para ganarme el respeto, el reconocimiento y el dinero, y no permitiré que mis seres queridos pasen necesidad. Estás exagerando, le respondía Alexander. En cuanto al piso, no insistiré. Que así sea. Al fin y al cabo, tú eres la cabeza de familia, y es tu decisión cómo manejamos las cosas, así que confío en ti. Y él realmente lo hacía, sin imaginarse jamás que su amada Irina podría convertirse en una completa extraña, compartiendo no solo su vida, sino también su cama con otro hombre, en el mismo lugar donde solían pasar sus noches juntos. Lo que una vez fue su realidad, ahora le parecía tan lejano y casi irreal. Lo que le había pasado a Alexander después del divorcio fue devastador. Cayó en una profunda depresión, perdiendo todo interés por la vida. Solo deseaba estar solo, sin que nadie lo molestara. La vieja casa de su abuelo se convirtió en el único lugar donde podía esconderse, como si fuera un refugio, para tumbarse y sanar sus heridas. Sin embargo, Alexander se dio cuenta de que no podía vivir así indefinidamente, sin hacer nada. No estaba acostumbrado a quedarse quieto, a pesar del dolor que sentía. Afortunadamente, consiguió trabajo en la granja local con la ayuda de un pescador que vivía a 2 casas de distancia, Stepan Petrovich. Este hombre ya era bastante mayor, pero a pesar de su debilidad y enfermedades, seguía trabajando, viviendo apenas de su pensión. Solo si te mueres de hambre dejas de trabajar, solía suspirar. Hace años que no te veo, desde que te fuiste a la ciudad. No has vuelto desde entonces, y he de decir que te he echado mucho de menos. Debes de avergonzarte de no haber visitado a tu abuelo, especialmente ahora que la vida te ha dado un vuelco. Era un hombre decente, aunque bastante difícil. Alexander entendía a qué se refería el viejo pescador. Su abuelo, Iván Fedorovich, lo había criado solo después de que su madre falleciera cuando él aún era un adolescente. No había otros parientes cercanos, y aunque Iván Fedorovich no era un hombre rico, nunca dejó de cumplir con su deber de criar a su nieto. Alexander nunca conoció a su padre y ni siquiera podía adivinar quién le había dado su patronímico, ya que entre los conocidos de su madre no había hombres con ese nombre. Su madre era una mujer muy reservada y poco sociable, dedicándose por completo a su trabajo y a criar a su hijo. Cuando Iván Fedorovich hablaba de ella, lo hacía con una mezcla de tristeza y desaprobación. Alexander recordaba cómo su abuelo suspiraba, diciendo que su única hija había tenido muy mala suerte. Pero el misterio era que a Iván Fedorovich no le gustaba hablar mucho de ella. Mencionaba su nombre cada año en el aniversario de su muerte, pero ahí terminaba la conversación. Alexander no se atrevía a hacerle preguntas, pues sabía que cualquier cosa relacionada con su madre irritaba a su abuelo. Iván Fedorovich era un hombre amable y simpático, pero cuando se enfadaba, todos a su alrededor lo sentían, y Alexander lo sabía. Por eso, siempre trataba de evitar cualquier tema que pudiera molestar a su abuelo, especialmente cuando se trataba de su madre. En el fondo, Iván Fedorovich la condenaba por haber quedado embarazada fuera del matrimonio y por haberle dejado el peso de criar a su nieto. No era culpa de Alexander que las cosas hubieran salido así, pero eso no hacía las cosas más fáciles. Iván Fedorovich ya no era un hombre joven, y criar a su nieto solo fue un desafío. Para él, Alexander era como una maleta sin asa, difícil de llevar, pero imposible de dejar atrás sin sentir lástima. Feodorovich difícilmente habría tomado a Alexander bajo su cuidado, pero abandonar al niño a su suerte no era algo que un hombre decente pudiera hacer. Vivió lo mejor que pudo, y cuando su nieto creció y decidió partir a conquistar grandes horizontes, nunca le reveló de dónde sacó esos ahorros tan impresionantes que le permitieron alquilar un pequeño lugar y comer de manera decente por primera vez. Alexander en ese momento no se preocupaba por esas cosas, ni se cuestionaba de dónde sacaba su abuelo el dinero para mantenerlo, mientras él trabajaba en una granja local. La situación había sido tan precaria en su juventud que apenas tenían lo suficiente para alimentarse, pero Iván Feodorovich siempre encontró la manera de comprar ropa, libros y llevar a su nieto a la escuela, aunque fuera en un viejo autobús. Como ese hombre lograba hacer todo eso, como soportaba la carga, Alexander solo comenzó a pensarlo cuando ya había crecido. Hasta entonces, tales pensamientos nunca habían cruzado por su mente. Su abuelo era, en realidad,
un hombre muy reservado y complejo, capaz de defenderse a sí mismo y a su nieto, pero Alexander nunca llegó a comprender plenamente los secretos que Iván Fyodorovich había guardado con tanto celo durante tantos años. Después de la muerte de su abuelo, Alexander no se atrevió a ordenar las viejas pertenencias que quedaron. Ahora, con tantos años pasados desde su fallecimiento, la idea de empezar a revisar esos trastos parecía un esfuerzo estúpido e inútil. Sin embargo, la curiosidad finalmente venció a la indecisión. Nunca había mirado dentro de la pequeña habitación donde su abuelo guardaba cosas importantes y valiosas. Esa habitación, donde nadie había vivido durante mucho tiempo, era tan pequeña que apenas cabía una cama, y lo único notable era un gran cofre con una cerradura vieja, pero fuerte. Alexander no sabía dónde estaba la llave, e Iván Fyodorovich nunca la mostró frente a él. Stepan Petrovich, el viejo pescador, era la única persona cercana a Alexander después de que su esposa lo dejara. A pesar de su cinismo y crueldad, era con él con quien Alexander compartía sus pensamientos, ya que no encontraba un lenguaje común con los otros trabajadores de la granja. Los lugareños, sin embargo, lo trataban con recelo. No entendía por qué, ya que nunca les había hecho nada malo. Había crecido en el mismo pueblo y siempre había tenido buenas relaciones con la gente de los pueblos vecinos. Pero Stepan Petrovich le ofreció una explicación: tú simplemente creciste y te convertiste en un ser humano, mientras que ellos se quedaron atrapados en su miserable realidad. Han vivido así toda su vida y solo sienten envidia. No tienen remedio, y no hace falta que te molestes por ellos. Por favor, te lo ruego, Alexander. Me he convertido en un hombre. Mi mujer me dejó. Apenas puedo dar un paso sin que me duela el brazo. Apenas puedo pasar un día sin sentir el peso de mi propia vida. No soy mejor que ellos, decía, pero Stepan Petrovich estaba convencido de lo contrario. En el fondo, el viejo pescador sentía una envidia blanca hacia Alexander, pues creía que las dificultades que enfrentaba eran solo temporales. Estaba seguro de que, con el tiempo, Alexander vería su vida desde una perspectiva completamente diferente. Las cosas pasan, le decía. Está bien que tu mujer te haya tratado así. Es bueno que haya ocurrido, porque ahora conoces su verdadera cara. Con el tiempo la olvidarás, y aparecerán otras mujeres en tu vida. Todavía eres joven, tienes toda una vida por delante. Pero Alexander no tomaba en serio las palabras de Stepan Petrovich. Estaba convencido de que su vida estaba destinada a la mediocridad, atrapado en aquella remota aldea, rascando copecks de sus míseros ingresos para sobrevivir. No podía imaginar cuántas cosas sorprendentes le aguardaban. En realidad, su vida apenas comenzaba, y solo se dio cuenta de ello cuando finalmente encontró la llave del misterioso baúl de su abuelo. Al explorar los documentos, fotografías y cuadernos que nunca había pensado revisar, Alexander descubrió secretos de su familia que jamás hubiera imaginado. Con el tiempo, Alexander aceptó el hecho de que nunca sabría quién era su padre ni la historia completa del amor de su madre fallecida, que claramente no había sido siempre una persona retraída y deprimida. Pero, ¿por qué su abuelo Iván Fyodorovich no destruyó esos documentos y cartas? Mientras compartía sus descubrimientos con Stepan Petrovich, Alexander reflexionaba sobre esta pregunta. ¿Por qué no quemó todos esos papeles? ¿Por qué los guardó durante tantos años? Preguntó Alexander, suspirando. ¿Quién sabe?, respondió el anciano. Ya no se le puede preguntar. Y es poco probable que el propio Iván pudiera explicar por qué lo guardó todo. Sabía muchas cosas, pero me ordenó terminantemente que guardara silencio. Los que vivieron en aquellos tiempos ya están en sus tumbas, y sus hijos, que heredaron lo poco que dejaron, no sabían nada, ni por qué habrían de saberlo. Los chismes se desvanecen con el tiempo, y desde que tu madre se fue a la tumba, la gente empezó a olvidar toda la historia. Ahora Iván Fyodorovich también está muerto. ¿Y qué debes hacer tú? Alexander no sabía qué hacer. Stepan Petrovich continuó. Tienes que decidir si quieres conocer a tu padre, hablar con él o si prefieres seguir adelante sin ese capítulo en tu vida. Tú no tienes hijos, y tu padre nunca se interesó por ti. Solo te dio un penique o dos, y eso fue porque tenía miedo. Hubo una razón por la que Iván lo encontró y lo obligó a contribuir. Quería tener una charla sincera contigo,
pero nunca se lo permitió. Sin embargo, de vez en cuando, le daba dinero a Iván para que mantuviera la boca cerrada. Y con razón, dijo Stepan Petrovich, con un tono grave. Si mi nieto estuviera en la misma situación que tú, también habría ido a buscar a su padre. De lo contrario, vendría aquí, se saldría con la suya y dejaría a mi hijo casi huérfano tras la muerte de su madre. Y eso no le importaría. Alexander recordaba cómo la madre de Soulle había sido criada bajo la estricta vigilancia de su padre, Iván Fyodorovich. La vida en el pueblo fomentaba ese tipo de educación rígida, y como cualquier hombre del lugar, Iván no quería que se hablara mal de su familia, ni que su reputación se viera manchada por los chismes de sus conciudadanos. Pensaba que su hija era una tonta por haber echado a perder su vida. Se lamentaba cada vez que recordaba cómo Soulle, en lugar de aprovechar la oportunidad de ir a la ciudad, estudiar y establecerse, había quedado embarazada. ¿Y tú? Le reprochaba a Iván. Te quedaste preñada, ¿y dónde está ahora tu Víctor? Ni siquiera se preocupa por ti. Podrías haber tenido una vida mucho mejor si hubieras sido un poco más inteligente. Soulle, sin embargo, se había enamorado perdidamente de Víctor desde el primer momento en que lo vio en la pequeña playa del pueblo. A partir de entonces, no pudo imaginar su vida sin él. Víctor, por su parte, solía visitar a su abuela, una anciana que había trabajado toda su vida en el campo. Sus padres, preocupados por la salud de la anciana, le pedían al joven que la visitara durante las vacaciones de verano. Lo que Soulle no sabía era que Víctor ya estaba casado. El joven le cantaba dulces palabras de amor, sin mencionar nunca su matrimonio. Dependía completamente de sus padres, quienes guiaban cada aspecto de su vida, y él obedecía sin cuestionarse, temeroso de cometer un error que pudiera arruinarlo todo. Ya estaba reflexionando sobre su situación cuando, al regresar a casa, su esposa lo sorprendió con la noticia de que esperaba un hijo. Quizás, si no hubiera sido por esa noticia, Víctor habría dejado a su esposa por Soulle, sin importarle lo que pensaran los vecinos. Pero la responsabilidad lo ató a su familia, y tuvo que olvidarse de Soulle y del amor que alguna vez compartieron. Víctor tomó la decisión que creyó correcta, quedarse con su familia. No había otra opción, y Soulle quedó completamente devastada al darse cuenta de que había sido abandonada. Iván Fyodorovich también se lamentaba, diciendo que la vida de Soulle había quedado vacía, como una matrioska rota. Víctor, que alguna vez había sido un nieto afectuoso, ni siquiera asistió al funeral de su abuela, aunque su ausencia no fue por indiferencia. El embarazo de su esposa fue extremadamente complicado, y Víctor pasó días enteros en el hospital, cuidando de ella. Apenas dormía, y cada mañana salía corriendo al trabajo, solo para regresar por la noche al hospital. La despedida de su abuela fue mental, ya que no pudo asistir al funeral. No se trataba de que quisiera evitar a Soulle, simplemente, no podía permitirse estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero en un pueblo donde los rumores se propagaban rápidamente, su ausencia no pasó desapercibida, a pesar de que su abuela vivía en un pueblo vecino. Iván Fyodorovich no podía calmarse. Afligido por la situación, rápidamente dedujo quién era el padre y responsable del futuro bebé de su hija y no estaba nada contento con lo que estaba ocurriendo. Lo encontraré, sin duda, prometió Iván Fyodorovich. No podrá esconderse de mí en su propia ciudad. Averiguaré su dirección y me presentaré allí. Soulle, desesperada, le rogó a su padre que no lo hiciera. Si no ha aparecido hasta ahora, es porque se ha olvidado de mí, se lamentaba Soulle. No quiero que te metas en su vida, es un hombre así, no se puede hacer nada. No quiero que vayas a buscarlo, no quiero todas esas humillaciones y peleas. ¿Y no es humillante que estés sola con el vientre creciéndote y que todo el pueblo se ría de ti? Respondió Iván Fyodorovich, indignado. La gente dirá en cada esquina que mi hija es una cualquiera. Eso sí que es una verdadera vergüenza. ¿Cómo voy a enfrentarme a ellos cuando tu embarazo sea evidente? ¿O crees que la gente es tonta y no se dará cuenta de quién te ha dejado en esta situación? Además, te aseguro que cuando sus padres se enteren, no se quedarán callados. Soulle intentó desesperadamente convencer a su padre de que desistiera, pero Iván Fyodorovich era un hombre fuerte y decidido. Si decía que haría algo, lo hacía, sin importar el costo.
No le importaban las súplicas de Soulle. Deberías haberlo pensado antes de acostarte con el novio de otra, dijo con severidad. Pero ahora ya es demasiado tarde para evitar la desgracia. Nos queda mucho por enfrentar, y no quiero que tu nombre sea tema de conversación en cada esquina del pueblo. Determinado a cumplir su promesa, Iván Fyodorovich no tardó en averiguar la dirección del apartamento de Víctor en la ciudad, donde vivía con sus padres y su esposa. Mientras hacía las maletas para el viaje, Soulle, observando que su padre se había calmado, intentó aclarar las cosas. Papá, no quiero que pienses que te estoy reprendiendo, dijo Soulle, pero Iván Fyodorovich ya había tomado una decisión. Cuando llegó a la ciudad, Iván Fyodorovich ni siquiera sabía cómo contarle a su hija lo que había visto. Se sentía miserable y estúpido. Mientras viajaba de regreso en el tren, pensaba: ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a explicarle todo esto? Ni siquiera puedo hablar. Oh, Dios, mi pobre niña. Cuando Iván Fyodorovich se acercó a la entrada del edificio donde vivía Víctor, lo que vio lo dejó helado, un joven sosteniendo la mano de su esposa embarazada, quien se aferraba a él con fuerza. No podía creerlo. Solo unos minutos antes, estaba decidido a confrontar a Víctor sobre el bebé que estaba en camino. Pero al ver esa escena, comprendió que no había necesidad de hacerlo. Víctor ya tenía su propia esposa, su propia familia, su propia vida. Bajo el sol del verano, Iván Fyodorovich se sentía cada vez más confuso. Sus pensamientos eran un caos, y aunque deseaba con todas sus fuerzas estar equivocado, decidió asegurarse de que lo que había visto era real. Para ello, optó por escuchar casualmente las conversaciones de las abuelas que se sentaban en los bancos cerca de la casa, ya que sabía que eran las mejores informadoras. Sin embargo, no se atrevió a interrogarlas directamente. Lube cuida de él, razonaba una de las abuelas. Todavía es joven, pero ya tan responsable y sensata, asintió otra. Son una pareja maravillosa, comentó una tercera. A diferencia de muchas modernas, que son tan sueltas como si se hubieran escapado de una cadena. Quieren libertad, independencia y relaciones sin compromiso. En nuestra época, las chicas no podían ni pensar en vivir con un hombre sin un sello en el pasaporte. Y ahora, da miedo imaginar lo que va a pasar después. En un par de años, comenzará la anarquía. Recuerden mis palabras, siempre tengo razón. No hablo por hablar. Él está casado, murmuró Iván Fyodorovich para sí mismo, mientras la realidad lo golpeaba con fuerza. Víctor había engañado a su hija y la había traicionado. No había más que esperar, nunca se atrevió a decirle a Soulle lo que había presenciado. Comprendió que no podía herirla tan profundamente, así que mintió, diciéndole que no había visto a Víctor en casa. Después de analizar la situación una vez más, llegó a la conclusión de que Soulle tenía razón. Suspiró, reconociendo que no se puede ser demasiado amable. Si Víctor no quería aceptarla, entonces no era su destino. Soulle, quien había pasado tanto tiempo tratando de convencer a su padre, suspiró también. No hay un trabajo decente, tampoco hay dinero. ¿Y qué futuro tendrá nuestra Sasenka si te quedas en el pueblo? Dijo Iván Fyodorovich con preocupación. Lo llevaré conmigo, respondió Soulle con firmeza. Mi hijo no crecerá aquí, luchando como yo lo hice. Tendrá una vida diferente. Soulle ni siquiera consideró la posibilidad de mudarse a la misma ciudad donde vivía Víctor. Decidió irse a un pueblo vecino. No le contó a su padre sobre las cartas que había escrito, ni sobre la necesidad imperiosa que sentía de asegurarse de que Víctor realmente no la necesitaba. En su mente, su padre había mentido, dándole un ultimátum que la obligó a renunciar a Víctor. ¿Y si Víctor me ama? Se preguntaba Soulle, sin permitirse pensar de esa manera. Sin embargo, tan pronto como se recuperó después de dar a luz, se dio cuenta de que no quería criar a su hijo sola, como una mala hierba en un huerto, luchando por cada céntimo. Y por eso Soulle deseaba que todo fuera diferente para Sasenka. Amaba profundamente a Víctor y solo podía imaginar su futuro a su lado. Nunca volvió a verlo, y temía parecer ridícula y tonta si Iván Fyodorovich tenía razón y no le había mentido. Si Víctor realmente no se preocupaba por ella,
entonces Soulle solo estaría confesando su amor a un hombre que no la valoraba y que no le importaba si ella se humillaba por él. Ella, sin duda, no podía permitirlo. Era demasiado orgullosa para rebajarse de esa manera. Decidió no desenterrar el pasado ni seguir buscando respuestas. Pensó que la correspondencia sería la mejor forma de aclarar la situación y cerrar los puntos pendientes. Sin embargo, ninguna de sus cartas recibió respuesta, lo que confirmaba su sospecha de que Víctor no estaba realmente comprometido con ella. El romance campestre parecía haber sido solo una ilusión. Soulle se fue a la ciudad con el corazón encogido y sin mirar atrás, convencida de que nunca volvería a su pueblo natal. Estaba segura de que nunca podría amar a otro hombre como amó a Víctor. El desarrollo de la vida de su hija, a quien llamaba Neva en sus pensamientos, no le causaba vergüenza. Pero tras mudarse, la relación con su padre comenzó a deteriorarse. Soulle tuvo que criar sola a su único hijo, que era literalmente todo para ella. La joven no podía imaginar lo duro que sería, e Iván Fyodorovich no esperaba que ella acabara fracasando y que él tendría que hacerlo todo solo. Se dio cuenta de que no podía dejar a su familia y se echó atrás. No sabía qué hacer a continuación. El tiempo había pasado y Soulle había crecido, ya no necesitaba a nadie más que a su hijo. Sin embargo, Alejandro deseaba conocer a su padre, mirarle a los ojos y establecer un vínculo con él. Este deseo era tan fuerte que al final venció sus dudas. Si ya te has decidido, vete, le animó Stepan Petrovich. Tu padre ya no es joven, y no sabes cómo ha sido su destino. Ha pasado mucho tiempo desde que visitaron la tumba de tu abuela. Es posible que ya no estén vivos. Tu padre necesita una conexión familiar. No sé cómo saldrá todo, es muy impredecible. No hay garantías de que lo encuentres en la misma dirección, pero si sientes que es lo correcto, ve. No estás haciendo nada malo. Y si luego decides regresar, puedes reconstruir la casa. Al menos lo intentaste. La verdad es la verdad. Alexander no sabía cómo seguir adelante y se encontraba atrapado en la monotonía de su vida actual, en la antigua casa de su abuelo. Alexander no tenía más alternativa que la casa de baños en la antigua residencia de su abuelo, y este lugar le ofreció una perspectiva sobre la naturaleza de la vida. El encuentro con su padre en el camino hacia la ciudad también fue significativo para él. A pesar de su edad y del tiempo transcurrido, Alexander sintió que estaba tomando la decisión correcta al buscar a su padre. Aunque la realidad podría no coincidir con las expectativas y los sueños que su madre había plasmado en su diario, Alexander estaba decidido a hablar con él. El destino de su padre era muy diferente al que Alexander había imaginado. Los años felices y despreocupados pertenecían al pasado, y la relación con su esposa se había convertido en algo distante. En su juventud, su padre había carecido del valor necesario para enfrentar sus responsabilidades y cambiar su situación. Ahora, con una edad madura y respetable, solo podía intentar reconciliarse con su pasado. Víctor, por su parte, no podía siquiera imaginar todo lo que su esposa había hecho para mantener a su familia unida. Si hubiera sabido la magnitud de su sacrificio, nunca habría puesto en riesgo su vida con ella. Sin embargo, la realidad le llegó con la inesperada visita de un hombre que no sabía que existía. ¿Quién eres?, preguntó Víctor, confundido. Busco a Víctor, respondió el visitante, dando sus iniciales y repitiendo la dirección. Víctor, sorprendido por la presencia del intruso, invitó al hombre a pasar. A pesar de no entender la razón de su visita, ofreció hospitalidad y le pidió que se lavara las manos y se uniera a la mesa para tomar el té con tartas de queso caseras. Afortunadamente, Yub no estaba en casa en ese momento, ya que había salido de compras con su hija. Si ella hubiera estado allí, habría dificultado la entrada del visitante. Víctor se mantuvo calmado y sereno al escuchar que Alexander podría ser su hijo. Sabía casi todo sobre la situación, excepto que Soulle le había escrito cartas y creía sinceramente en un posible futuro juntos. A pesar de estar profundamente arraigado en su vida familiar y en sus responsabilidades actuales, Víctor estaba determinado a proteger su reputación y mantener a su familia unida. Su padre le había ayudado a forjar una vida decente, y Víctor no podía permitir que su hija percibiera su abandono como una traición. Y no había a quien dejar.
Souye ya había muerto, y su hijo ni siquiera sabía de su existencia. ¿Qué deseas?, preguntó Víctor cuando Iván Fyodorovich lo encontró en el mismo patio donde, muchos años atrás, había esperado al amante de su hija. Víctor debía reconocer que desde que tuvo relaciones con su hija, había pasado demasiado tiempo. Y también había transcurrido mucho tiempo desde que Souye podría haberle informado sobre el bebé. Si lo hubiera hecho, las cosas podrían haber sido diferentes, pero ella no lo hizo. Ahora, Víctor estaba casado desde hacía mucho tiempo, tenía un trabajo estable y una hija en crecimiento, no necesitaba estos problemas, especialmente dado que Souye ya no estaba viva. El niño no era un bebé pequeño, y Víctor no podía asumir el rol de padre. Espero que comprendas. Iván Fyodorovich sintió un odio ardiente al escuchar estas palabras. Apenas pudo contenerse de ponerse violento y, en su furia, tropezó con el diario de su hija fallecida, que había guardado en una caja de cumpleaños. Nunca en su vida había sentido un odio tan intenso como cuando decidió encontrarse con Víctor. Quería hablar sobre las cartas de Souye, pero tras la conversación con Víctor, se dio cuenta de que este hombre no comprendía la humanidad. Por lo tanto, Iván se dirigió al grano, sin rodeos. Tu hijo, dijo con una mirada dura, no hay duda de que es tu hijo. Mi hija era una joven inocente y pura antes de conocerte, y maldigo el día en que llegaste a nuestra tierra, la rompiste y la deshonraste. Pero eso no es lo que importa ahora. Tu hijo necesita más que un techo sobre su cabeza, necesita comida, amor y una perspectiva para el futuro, cosas que yo estoy dispuesto a proporcionarle. Si quieres, podemos hacer un acuerdo para que no pienses que te estoy engañando, pero no creo que tu familia esté muy contenta con ello. Dices que harías cualquier cosa para evitar estos problemas, así que te ofrezco una solución que podría beneficiarnos a ambos. Iván Fyodorovich le ofreció a Víctor una suma de dinero que, aunque insignificante para él, era una ayuda significativa para Iván, quien había ahorrado para el futuro de su nieto. Aunque sus modestos ingresos no eran suficientes para mucho, Iván estaba dispuesto a hacer todo lo posible para asegurar que su nieto tuviera una oportunidad en la vida. Se dedicó a ayudar a Alejandro en lo que pudo, esforzándose al máximo para que tuviera un futuro mejor. Alexander se convirtió en un hombre digno, y tarde o temprano, habría regresado a su antigua vida. Todos enfrentan periodos difíciles, y él no era una excepción. El encuentro con su padre tuvo un profundo impacto en Alexander, y el diálogo con su hijo abrió los ojos a Víctor sobre muchas cosas que Alexander había dejado atrás. Antes de regresar a casa con Alice, Víctor tuvo una conversación seria con su esposa. Aunque no deseaba aclarar las cosas con ella, era necesario que hablaran. Víctor dedujo rápidamente por qué no había recibido las cartas de Souye, excepto aquellas que Lube había interceptado. Era tan absurdo que Víctor apenas podía creerlo. Se dio cuenta de que había estado engañándose a sí mismo, ocultándole a su esposa la existencia de su hijo, y que Lube lo había descubierto incluso antes que él. Todo lo que estaba pasando parecía un delirio para Víctor. Comprendió por qué Lube no había dicho nada, temía destruir la familia, pero aún así, se dio cuenta de lo estúpido que había sido. Lube estaba convencida de que toda la historia se había desvanecido en el pasado y nunca volvería a surgir. ¿Así que tú también sabías todo?, preguntó Víctor cuando su mujer terminó su interrogatorio. No solo me engañabas, sino que además desviabas dinero del presupuesto familiar para tu hijo ilegítimo. Víctor, cansado de los reproches y amonestaciones de su esposa durante tantos años, exclamó. Yo fui quien hizo el dinero. En su juventud, Lube había sido una mujer muy atractiva y Víctor la había querido, incluso amado. Sin embargo, con el tiempo, todos esos sentimientos se evaporaron. El respeto se había esfumado, y Víctor apenas podía tolerar a su esposa. Temía que, si llegaba el momento en que ella descubriera la verdad, su matrimonio se destruyera. Resultó que Lube sabía desde el principio, y Víctor había aceptado el trato con Iván Fyodorovich sin remordimientos, ocultando la verdad a su esposa. Ella tomó la decisión por él, eligiendo que debía quedarse con ella y su hija, y no con Souye y su hijo. A pesar de que Víctor ni siquiera intentó conocer a Alexander o ayudarlo, el comportamiento de su esposa lo enfureció aún más. ¿Y si yo hubiera muerto sin nunca haber llegado a conocer a mi hijo?, se preguntaba Víctor, lamentando la situación.
¿Qué habría pasado entonces? Preguntó con reproche Víctor. ¿No te sentirías culpable ante él y ante mí? ¿Qué tonterías dices? Tuviste la oportunidad perfecta de conocer a tu hijo hace años, cuando ese hombre vino a ti en busca de dinero. No quisiste. No querías al niño, no lo necesitabas para nada. Ahora, cuando ese gran corazón de niño vino a ti, te acuerdas de todo. No te atrevas a reprocharme o acusarme de nada. He dado toda mi vida a ti y a nuestra hija, por si lo has olvidado. Debido al embarazo, tuve que dejar el instituto. Y el hecho de que ganaras dinero para tu familia no es nada especial, todos los hombres normales mantienen a sus familias. Sobre todo porque yo tuve que sacrificarme tanto por nuestra familia. Víctor estaba tan molesto con su mujer y su hija que no podía expresar su frustración con palabras. Alice, su esposa, había vivido una vida limitada y nunca había tenido la oportunidad de realizarse plenamente. Se casó joven, casi de inmediato, y no tuvo la oportunidad de vivir su vida de la manera que había deseado. A su edad, ya debería estar cuidando a sus nietos, pero aquí estaba, peleando con Víctor como si estuvieran en una crisis de mediana edad. Basta, Liuba. La vida se acabó. Es demasiado tarde para cambiar nada. Yo me encargaré de mi hijo. Si aparece en nuestra puerta, así debe ser. No hay nada que pueda hacer al respecto. Después de todo, Sasa no exige nada de mí. Él no me encontró por un coche o una herencia. Solo quería ver a su padre. ¿Y qué hay de malo en eso? Si tu hija no lo consiguió, al menos yo tengo un hijo. Alice es una mujer adulta y sigue viviendo a nuestras espaldas. ¿Crees que eso es normal? Las palabras de Víctor enfurecieron a Liuba, quien se sentía herida por el desprecio de su marido. Alice significaba todo para ella, y como madre, se preocupaba por su hija y su vida personal. ¿Cómo puedes decir eso?, exclamó Liuba. ¿Cómo puedes decir eso cuando tu hijo, después de varias décadas, viene a visitarte? Estás dispuesto a repudiar a la familia con la que has vivido toda tu vida. Cuando te calmes y recapacites, te arrepentirás de lo que dijiste sobre tus nietos. Es hora de pensar en cosas eternas. Pero estás hurgando en intrigas del pasado. Tu Soulle está en la tumba, tu hija y tu hijo han crecido. Sasa te encontró. Eso no te da derecho a insultar a tu familia. Víctor, en ese momento, solo quería alejarse de la tumultuosa dinámica familiar. Buscaba un poco de paz y tranquilidad y, sin encontrar otra opción, decidió llamar a su hijo, quien había dejado atentamente su número. No se puede decir que Alexander se alegrara de la llamada de su padre, no había tenido tiempo para procesar completamente lo que le habían dicho. Sin embargo, no podía rechazar a su padre, así que lo invitó a la vieja casa del abuelo por cortesía, algo que Víctor aceptó con gusto. El río, el bosque, la belleza del entorno, todo eso existía, y Alexander empezó a pensar en cómo organizar la casa, aunque los recientes acontecimientos lo habían sacudido. A pesar de la incertidumbre, debía seguir adelante con su vida. Compartió con su padre todo lo que había sucedido, ya que no podía quedarse callado en ese momento. La compañía de Stepan Petrovich ya le había aburrido, y una conversación íntima con su padre cambió por completo la perspectiva de Alexander. Miró al hombre con otros ojos. Sí, era indeciso y débil de voluntad, pero eso no significaba que no le importara. Sufría, pero no siempre se daba cuenta plenamente en el frenesí de la vida cotidiana. Cuando su hija creció, Víctor se dio cuenta de lo vacía que estaba su vida. Alexander estaba convencido de que las cosas podrían haber sido diferentes si su madre hubiera amado más a su padre y hubiera luchado por estar cerca de él. Podría haber golpeado todas las puertas para lograr lo que deseaba. Ahora, todo era completamente irrelevante, no se podía recuperar el pasado y no tenía sentido darle vueltas. Era necesario mirar hacia el futuro. El futuro de Alexander aún podía ser diferente del que imaginaba mientras estaba sentado en la orilla del río, con una caña de pescar, pensando que todo había terminado. Con tu mujer y tu trabajo, no puedes dejarlo así, dijo Víctor. Créeme, tu Irina, tarde o temprano, se desenamorará de este tipo.
Llegará un momento en que lo mirará con ojos completamente distintos y entonces se acordará definitivamente de ti. Parece que has sido un buen marido para ella, y no se pueden desechar a hombres así. Si puedes perdonarla y aceptarla o no, es otra cosa. Y en cuanto al trabajo, si ya te has recuperado, puedes conseguir un empleo en algún lugar de la ciudad, claro, es un largo camino. Está muy lejos, pero puedo ayudarte a alquilar una habitación o un piso. No puedo invitarte yo mismo. Verás, tengo a estos dos Kikimora que me están haciendo pasar mal, pero eso no va a cambiar. No es necesario que te enfrentes a ellos. Piensa en lo que te dije. No has parado tu carrera para siempre. Es solo por un tiempo. Créeme, como dicen, aún no ha terminado. Estoy más que seguro de ello. Alexander se dio cuenta de que su padre tenía razón. Había algo de verdad en sus palabras, y después de hablar con él por primera vez en mucho tiempo, empezó a ver las cosas de manera diferente. El hombre había perdido todo deseo de sufrir, anhelaba regresar a su antigua vida y alejarse, pero no a la ciudad que su padre le había sugerido, sino a aquella en la que había vivido durante muchos años, donde había encontrado la felicidad y el éxito. Alexander no quería vivir en otro lugar, así que aprovechó la ayuda, sin la cual difícilmente habría podido escapar de la vida pueblerina que lo había atrapado. Paradójicamente, pensó Alexander, en su momento, el dinero de su padre le había ayudado mucho. Ahora, el dinero que le había dado a su abuelo y que volvía a prestarle ayuda. ¿Quién hubiera imaginado que acabaría así? De niño, soñaba con tener un padre en su vida, pero tú no estabas. Lo había extrañado todos estos años. Ahora lo comprendía. Víctor no sabía qué sentía por su hijo. ¿Y qué clase de amor paternal podía haber entre ellos? Bastaba con que Alexander hubiera crecido para convertirse en un buen hombre. Había logrado algo en su vida, era agradable hablar con él, y podían compartir una conversación sobre la vida, aunque solo se hubieran visto por segunda vez. Su padre le dio a Alexander un buen consejo para animarlo, y el hijo le estaba muy agradecido por ello, porque Víctor tenía razón y la relación con su mujer había mejorado con el tiempo. Alexander no podía ni imaginar lo que había sucedido en la vida de su exmujer durante su ausencia, ni con Kirill, que no era una situación sencilla. No se casó con Irina por el dinero, sino por razones más profundas de lo que podría parecer a primera vista, solo estaba buscando venganza. Cuando Irina se dio cuenta de lo que realmente buscaba y perseguía a Kirill, se quedó casi sin palabras. Estaba dispuesta a vender su piso por su bien. Kirill, por su parte, mintió magistralmente a su cónyuge, la presionó de todas las formas posibles, y aunque Irina entendía perfectamente la situación, ella valoraba la vida de su madre por encima de todo. Si para pagar su operación tengo que vender el piso, lo haré. No lo dudes, dijo Irina. Meses después de que Irina y Kirill se casaran, lo que ocurrió casi inmediatamente después de su divorcio de Alexander, el recién casado Kirill, según la leyenda, no asistió a la boda, alegando que no soportaba el largo viaje. Irina lo tomó con comprensión, y la boda fue bastante modesta, casi improvisada. Para una mujer, era mucho más importante tener un sello en el pasaporte que una ceremonia ostentosa. No somos mocosos de 20 años para hacer banquetes, sonrió Irina. Firmaremos tranquilamente y ya está. A Kirill no le importaba mucho, se puso en contacto con Irina únicamente con el propósito de vengarse de todo el dolor que había sufrido durante años. Para Irina, fue solo un accidente más. Pero para Kirill, fue una tragedia que cambió toda su vida. Hace unos años, Kirill tenía todo lo que podía soñar. Kirill tenía una esposa, una familia y una casa que estaba siempre llena. Trabajaba arduamente, realizando turnos y viajes de negocios, todo para mantener a su familia. Sin embargo, cuando su esposa le informó que estaba embarazada, su situación cambió. A pesar de que todavía eran jóvenes, Kirill estaba decidido a superar los retos que se les presentaban. ¿Y qué son las pequeñas cosas de la vida?, se preguntaba Kirill. Si todos pensaran primero en el dinero y luego en la familia, nadie tendría hijos. Al contrario, un bebé solo nos ayudará a levantarnos más rápido. Mi esposa piensa lo mismo. Seremos la familia más feliz del mundo. Kirill se dedicaba por completo a su familia,
sin escatimar esfuerzos, tiempo, salud ni sueño. Esperaba que todo mejorara pronto, pensaba que solo necesitaba acumular dinero y abrir un pequeño negocio. El bebé nacería, y todo sería más fácil. Sin embargo, su viaje de negocio se prolongó más de lo habitual, y Marina le echaba mucho de menos. Quizá vaya a verte, decía ella. Solo preguntaba. Llamó a su marido, pero él le pedía que esperara. Volverás antes del parto. Quiero verte, insistía Marina. Kirill se oponía rotundamente a que Marina fuera a verlo. Marinochka, sabes que estoy trabajando para nosotros, para nuestro futuro. Me pagarán bien y entonces podremos quedarnos en casa con el bebé. Luego ya veremos cómo vivir nuestras vidas, trataba de convencerla. Marina, sin embargo, se mostró inflexible. En cuanto Kirill le dijo que tendría un día libre, comenzó a hacer las maletas para ir a verlo, aunque solo fuera por un par de días. ¿Por qué estás tan preocupada? No es nada, todo irá bien. No me voy al campo, en la ciudad hay hospitales y médicos. El embarazo va bien. Estoy segura de que no hay nada de qué preocuparse. Solo estás cansada y preocupada, le decía Kirill. Kirill echaba de menos a Marina. Parecía que hacía siglos que no veía a su esposa, y la alegría del esperado encuentro hizo que no se percatara de la gravedad de la situación. Dios, duele tanto verla así, pensaba Kirill. Marina estaba a solo 3 semanas de dar a luz y ambos estaban en pánico. Kirill le había dicho que no había necesidad de ir a ninguna parte, pero ahora, al ver la situación, se dio cuenta de que no podía esperar más. La ambulancia llegó rápidamente y Marina fue llevada al hospital. El parto fue complicado, pero el bebé podría haberse salvado si no hubiera sido por una negligencia obstétrica. Cuando trajeron a Marina, ella estaba tan agotada que no tenía fuerzas para nada. Irina, quien estaba presente en el hospital, no esperaba que ocurriera semejante tragedia. El bebé cayó, y Marina gritó pidiendo ayuda. Maxim Grigorievich, que estaba en su turno, acudió rápidamente y vio la palidez prematura de Irina. Cuando Alexander Maxim Greger se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ayudar, se sintió impotente. Tan pronto como se enteró de lo ocurrido, decidió apoyarse en los hombros de Irina. Todo es culpa mía, dijo desesperado. Dios, ¿cómo y por qué trajeron a esta mujer tan complicada a mi turno? Maxim Grigorievich, rápido en su pensamiento, optó por una estrategia que consideró la mejor, asumir toda la responsabilidad del error. Decidió que diría que él había traído al mundo al bebé de Marina, y que cualquier negligencia era culpa suya. «Estás loco», exclamó Irina. «No puedes perder tu trabajo. No puedes perderlo todo. ¿Realmente estás dispuesto a hacer eso?» Maxim Grigorievich suspiró. «Hoy no me importan los demás», dijo. «Solo quiero evitar que se revele el engaño». «Marina dirá que ha dado a luz», murmuré confundido a Irina. «Ella contará todo y su marido también». «No, Maxim, no podemos hacer eso», reaccionó Irina. «Es una mentira demasiado descarada. Sería una mentira evidente si se revelara. Nadie lo sabrá». Irina estaba en tal estado que ni siquiera recordaría lo ocurrido. Maxim Grigorievich le decía a Irina que se encargara de la situación. Mientras tanto, Kirill estaba sentado en un banco, medio dormido, sin darse cuenta de la tragedia que se desarrollaba. Oyó a Greger, el enfermero de Maxim, hablar con él y se quedó conmocionado. No dijo nada, escuchó en silencio el veredicto del médico y preguntó cuándo podría ver a su esposa. Toda su vida se desmoronó en ese momento. Marina también estaba en completa desesperación, y cayó en una fuerte depresión que ni Kirill ni los médicos podían imaginar. Cuando Kirill llegó a casa y encontró a Marina sin vida, casi enloqueció de dolor. No esperaba que acabara así. El médico que había estado atendiendo a Marina durante meses después del parto suspiró. «Te advertí que deberían haberla ingresado en el hospital», dijo el médico. «Pero no me hiciste caso. Ahora, ¿qué queda por decir después del funeral de las personas más cercanas y queridas, tu mujer y tu hijo? Todo fue culpa de una mujer llamada Irina». Maxim Grigorievich escuchó claramente estas palabras y amenazó.
Espero que me entiendas y que se lo digas a los demás, dijo. Nadie debe hablar sobre ella y el papel que jugó en la muerte de mi esposa y mi hijo. Naturalmente, Kirill no intentó reclamar sus derechos. En aquel momento, le preocupaba muy poco toda la disputa sobre el niño. Lo único que le importaba era su esposa y el profundo dolor que sentía por su pérdida. Sentía que su deber era vengar a Marina y al bebé fallecido, de lo contrario, habría dejado de respetarse a sí mismo. Era solo cuestión de tiempo antes de que alcanzara el límite y cruzara la línea. Irina, por su parte, acabó por olvidar el incidente. Estaba muy agradecida a Maxim Grigorievich por haber encubierto el error. Afortunadamente, todo salió bien, no hubo escándalo, e Irina hizo como si nada hubiera pasado. Ni siquiera le mencionó lo sucedido a su marido. Irina restó importancia al asunto, y aunque lo repasaba de vez en cuando, no podía imaginar que Kirill tomaría represalias. Ignoraba que Marina tenía un marido que había sido herido y lastimado tanto por lo ocurrido que no sabía exactamente cómo actuar. Pero Kirill sentía que Irina merecía ser castigada, igual que él y Marina. Kirill se enteró de que había una mujer trabajando en el hospital con el nombre de Irina, y comenzó a investigar sobre ella en detalle. Una vez que tuvo una imagen completa de su vida, urdió un plan para divorciarla de su marido y luego arruinarla por completo, despojándola de todo, incluso de su piso. Para Kirill, eso sería la mejor manera de que Irina comprendiera lo que había hecho. Aunque no conocía los rumores sobre la mala relación de Irina con su marido, aprovechó la situación para acercarse a ella. Con el tiempo, los sentimientos de Irina hacia su esposo se habían enfriado, los conflictos se volvían cada vez más frecuentes, y la relación con Kirill resultó ser un soplo de aire fresco para ella. Irina no tenía motivo para sospechar de Kirill. Después de la muerte de su amada esposa, y tras haber planeado su venganza con meticulosidad, Kirill cambió su pasaporte. Desde entonces, su documento ya no mostraba el sello de matrimonio, como si nunca hubiera estado casado. Kirill estaba a punto de convencer a Irina para que vendiera el piso que le había quitado a su marido, con la excusa de que el dinero era necesario para la operación de su madre, que en realidad gozaba de perfecta salud. Sin embargo, su plan podría haberse visto truncado si Irina no hubiera mirado accidentalmente en el bolso de su esposo. Aquella mañana, Irina llegó tarde a una cita con el médico y, al darse cuenta de que había extraviado su tarjeta bancaria, decidió buscarla en el bolso de Kirill, que dormía. No quería despertarlo, y murmuró para sí misma que tal vez la tarjeta había quedado en la cartera por accidente. A pesar de que le resultaba incómodo rebuscar en los bolsillos de su marido, lo hizo, ya que había estado yendo al médico durante meses con la esperanza de quedarse embarazada. No consideraba necesario compartir este detalle íntimo con Kirill, ya que él no mostraba interés en el tema. Irina creía que el embarazo debía ser una sorpresa para él, y tenía la convicción de que su esposo quería tener hijos. Sin embargo, mientras rebuscaba, Irina encontró una fotografía en el bolso de Kirill, algo que no esperaba. La foto estaba en el bolsillo más secreto, aquel donde normalmente se guardan las tarjetas de visita. En lugar de una tarjeta, allí había una fotografía de la difunta esposa de Kirill, a quien él había amado entrañablemente. El hallazgo de la fotografía fue como una epifanía para Irina. Todo encajó en su mente y comprendió que no se había equivocado. Irina nunca había creído en las coincidencias, y esta revelación le confirmó que Kirill no podía haberse casado con ella con total sinceridad. La ironía del destino era tan palpable que Kirill ni siquiera intentó defenderse. No esperaba que resultara así, pero cuando su esposa despertó a Kirill y le lanzó una fotografía de Marina en la cara, el odio que Kirill había reprimido durante tanto tiempo emergió con una intensidad descontrolada. La rabia que sentía era abrumadora y, a pesar de que podría haber intentado resolver la situación con mentiras o evasivas, no tuvo más opción que confesarlo todo. Te odio, dijo Kirill con amargura. No te conocí por accidente. Todo lo que hice fue intencional. Vine a esta ciudad, te conocí a ti y a tu marido, y quise arruinaros. Lo hice todo a propósito, y te odio. ¿Cómo puedes ser tan indiferente? Por tu negligencia, lo he perdido todo. No tengo ni esposa ni bebé, y crees que no mereces ser castigada. Irina no podía creer lo que escuchaba. Aunque comprendía que los errores médicos podían ocurrir,
las palabras de Kirill le revelaron la magnitud de su traición. El divorcio se volvió inevitable, y en ese momento, Irina se alegró de haber descubierto la verdad antes de haber tomado decisiones irrevocables como vender el piso. A pesar de la traición, Alexander pudo perdonar a Irina, y la familia encontró de nuevo paz y tranquilidad. No solo conservaron el piso, sino que también disfrutaron de una hermosa casa de campo que Alexander había terminado de construir. Con el tiempo, la pareja comenzó a pensar en tener hijos, y la preocupación de Irina sobre las posibles complicaciones de los errores médicos se disipó al ver que su bebé nació sano. Irina comprendió el verdadero valor de una vida, el costo de un error médico, y la inmensa alegría que trae un hijo sano. Alexander, consolando a Irina, le recordó que no debía preocuparse por lo negativo, sino celebrar el bienestar de su hijo. A partir de ese momento, Irina se dio cuenta de lo que significa llevar un bebé durante 9 meses y el significado profundo de cada momento de esa experiencia. Con el tiempo, la vida de Alexander e Irina encontró un equilibrio armonioso. La casa de campo que habían construido juntos se convirtió en un refugio de paz y felicidad. Los días de tormenta y las noches de desasosiego quedaron atrás, dejando lugar a una vida tranquila y plena. Después del nacimiento de su hijo, Alexander e Irina dedicaron su tiempo y energía a crear un entorno lleno de amor y seguridad para el bebé. La casa de campo, rodeada de verdes praderas y un pequeño lago, se transformó en el escenario perfecto para una infancia feliz. Alexander se había convertido en un padre dedicado y cariñoso, mientras que Irina disfrutaba de cada momento con su pequeño, que ahora se llamaba Nikita. Nikita creció rodeado de cariño y atenciones. Alexander e Irina se aseguraron de que su hijo tuviera acceso a lo mejor que la vida podía ofrecer, desde una educación de calidad hasta experiencias enriquecedoras en la naturaleza. Los fines de semana, solían hacer excursiones al campo, explorando los alrededores y enseñando a Nikita a apreciar la belleza de la naturaleza. Las tardes estaban llenas de risas, juegos y la calidez de la familia unida. El pequeño Nikita mostró una curiosidad y un entusiasmo por aprender desde muy temprana edad. Alexander e Irina estaban asombrados por su inteligencia y su capacidad para captar nuevos conceptos. Irina, quien había estado tan preocupada por las posibles complicaciones durante su embarazo, ahora veía a su hijo florecer con salud y vitalidad. La alegría de ver crecer a Nikita y verlo dar sus primeros pasos era una fuente constante de felicidad para la pareja. En el transcurso de los años, la familia vivió momentos inolvidables juntos. Celebraron cumpleaños, festividades y ocasiones especiales con gran entusiasmo. La casa de campo se llenó de risas, música y el aroma de comidas caseras, mientras Alexander cocinaba los fines de semana y Irina organizaba actividades para mantener a Nikita entretenido y feliz. Un día, mientras Alexander e Irina disfrutaban de una tranquila tarde de verano en su jardín, recibieron una visita inesperada. Era Vadim, el antiguo amigo de Alexander que había jugado un papel importante en el cambio positivo de su vida. Vadim estaba acompañado de Lilia, su esposa, y su pequeño hijo. La reunión fue cálida y emotiva, con abrazos y risas compartidas. Vadim y Lilia habían estado siguiendo la vida de Alexander desde la distancia y estaban felices de ver cómo había encontrado la felicidad y el éxito que tanto merecía. La amistad entre Alexander y Vadim se fortaleció aún más con el paso de los años. Compartieron muchas veladas agradables, en las que discutían sobre negocios, familia y sus vidas en general. Vadim y Lilia también se convirtieron en amigos cercanos de Irina, y las familias se unieron en una red de apoyo y cariño. Durante una de esas visitas, Vadim mencionó que estaba interesado en abrir una nueva sucursal del restaurante que había iniciado anteriormente. Recordando su propia experiencia con Dashe, quien ahora era una exitosa administradora, Alexander decidió ofrecer su ayuda en el nuevo proyecto. La colaboración entre los dos amigos resultó ser un éxito rotundo, y la nueva sucursal prosperó rápidamente. La vida de Dashe también continuó su curso de manera positiva. Tras convertirse en administradora y demostrar su valía en el restaurante de Vadim, Dashe decidió emprender su propio negocio. Con el apoyo de Vadim y la experiencia adquirida, abrió una pequeña cafetería que se convirtió en un lugar popular en la ciudad. Dashe encontró el equilibrio entre su vida laboral y personal, y su negocio creció exitosamente. Su relación con Vadim, que había comenzado como una amistad profesional, se transformó en un vínculo duradero y sincero.
En el ámbito familiar, Alexander e Irina siguieron disfrutando de su vida juntos, criando a Nikita con amor y dedicación. Nikita creció rodeado de amigos, aventuras y experiencias educativas. Sus logros académicos y su amor por el aprendizaje hicieron que sus padres se sintieran orgullosos. La familia continuó explorando la naturaleza, viajando a nuevos lugares y creando recuerdos inolvidables. A medida que Nikita se convirtió en un joven adulto, comenzó a mostrar un interés en seguir los pasos de su padre en el mundo de los negocios. Alexander, orgulloso de la ambición de su hijo, le ofreció su apoyo y orientación mientras Nikita comenzaba a explorar sus propias ideas y proyectos. La relación entre padre e hijo se volvió aún más sólida, basada en el respeto mutuo y el deseo de ayudar al otro a alcanzar sus metas. Irina, por su parte, encontró satisfacción en sus proyectos personales. Después de varios años dedicados a su familia, comenzó a involucrarse en actividades comunitarias y en organizaciones benéficas. Su deseo de ayudar a los demás y hacer una diferencia en la vida de las personas la llevó a convertirse en una figura respetada en su comunidad. Alexander siempre estuvo a su lado, apoyando sus iniciativas y compartiendo su orgullo por el impacto positivo que Irina estaba logrando. La historia de Alexander e Irina, llena de desafíos y superaciones, finalmente encontró un desenlace feliz. La familia vivió una vida plena y satisfactoria, llena de amor, éxito y momentos inolvidables. A través de las dificultades y las pruebas, encontraron la fortaleza para seguir adelante y construir un futuro brillante. La casa de campo que una vez simbolizó el comienzo de una nueva vida para ellos se convirtió en el hogar de una familia unida y feliz, y el legado de su amor y perseverancia continuó a lo largo de las generaciones. La historia de Alexander e Irina es un testimonio de la capacidad humana para superar adversidades, encontrar la felicidad y construir una vida llena de significado. Su viaje, desde las sombras de la traición hasta la luz de una vida plena, es una inspiración para todos aquellos que buscan encontrar su propio camino hacia la felicidad y la realización.